Los puntos ciegos consisten en creer que lo vemos todo, pero nadie puede lograr ver la realidad por sí solo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio de crecimiento para líderes y emprendedores. Yo soy Vladimir Contreras, un apasionado por el liderazgo y la tecnología. Y yo, Bernabé Reynosa, mentoras de madres emprendedoras buscando el equilibrio entre trabajo y familia. En el episodio de hoy vamos a abordar el tema de los puntos ciegos y cómo esto puede afectar nuestra posición de liderazgo. Y como en cada episodio, recuerda ir a Líderes Agilistas para descargar tu hoja de trabajo para profundizar más en este tema. Ya que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los puntos ciegos y cómo esto nos afecta en el liderazgo, yo traigo una anécdota que acabó de ocurrir el día de ayer cuando estábamos en una sesión de prácticas de oratoria y uno de los compañeros lleva a su hijo, un niño de unos 13 años, a realizar parte de la práctica. Imagínate esto. Había un montón de adultos y tú como niño de 13 años tienes que pararte frente a unos 20 adultos a dar un discurso improvisado. Eso para muchos está complicado, ¿no? Sí. Aparte que me imagino la presión de que esté su papá allí, bueno, es otra historia también, ¿no? De hecho, ahorita que lo recuerdo, al final cuando le dan feedback al niño, el papá le dice, ya lo habíamos practicado. Pero bueno, imagínate a este niño en esa tensión, para muchos el hecho de pararse frente al público puede ser un miedo peor a la muerte. Y él estaba allí, se levanta valiente, se para enfrente a todos nosotros, todos lo estábamos mirando porque digamos la práctica es esa, y cuando él dice lo siento se me nubla la mente, y una de las señoras que estaban allí sentadas, ya una señora bastante mayor, llega y le dice no te preocupes, respira, recuerda los videojuegos, y recuerda, le nombró algo así como un videojuego como Space Impact. Bueno, eso como que me hablas a mí en chino. Un juego que viene de la época del Atari, o sea, una cosa así impresionante. El niño la miró con una cara así de que, ¿what? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Y claro, todos los demás nos reímos, bajó un poco la tensión del ambiente. Pero lo que quiero mencionar de esto es ese nivel de punto ciego. Ella lo hizo con la mejor intención de querer ayudar al niño a que desbloqueara la nebulosa que tenía en su mente, el estrés, y que hablara de un tema que a ella le parecía conocido para el niño. Pero cuando le habla de un videojuego tan viejo como este, no estaba en la mente del niño. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. El hecho de tener puntos ciegos generacionales en este caso. No sabes comunicarte con un niño a esa edad si no estás en su entorno, si no estás en su perspectiva. Y ahorita que comentas esta historia, yo también traigo una historia donde el punto ciego es un poco en dirección contraria. Estaba hace como 3 días con mi hija pequeña y se me acerca y me dice, mamá, te voy a decir algo, espero que no te molestes con esto que te voy a decir. Y yo, bueno, dime. Y me dice, bueno, es que a veces me parece que te molestas por cosas que no son necesarias de molestarse. Y yo, ¿qué? Pero es algo, como dices tú, es un punto ciego que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que me estoy molestando quizás por cosas muy pequeñas. Sin embargo, ella desde su visión pues dice, estas son cosas quizás que no tengan la necesidad de una molestia tan grande como la que toma mi mamá. Entonces te das cuenta que también no solamente de esta señora hacia el joven, sino también pues de Valentina hacia mi persona, que bueno, pues hay una diferencia de edad bastante lejana y también lo puede visualizar ella y es un punto ciego que en este caso tengo yo. De hecho, Tine Elmore en los programas de liderazgo multigeneracional habla de la mentoría en reversa, donde un niño pequeño puede mentorear a una persona adulta indistintamente de sus capacidades, habilidades, puesto, etc. Podemos aprender de cualquier persona, en especial de los niños. Pero retomando esto con los puntos ciegos, voy a leer una definición para aplanar el terreno para todos y en base a esto desarrollar el tema de hoy. Y dice así, un punto ciego en el liderazgo es un área en la que un líder tiene una percepción distorsionada o falta de conciencia sobre su comportamiento, sus habilidades o su impacto en el equipo. Estos puntos ciegos pueden impedir que los líderes tomen decisiones informadas, construyan relaciones efectivas y lideren de manera eficiente. Entonces esta definición, ¿verdad? Que suena así como de enciclopedia, ¿cómo podemos verla un poquito más fácil? Bueno, mira, yo creo que ahí podríamos hablar de que todos tenemos una visión de 180. Quiere decir que tú ves la mitad
de la realidad o la mitad de una manera objetiva. Y la otra mitad pues lo ven los demás, ¿no? Entonces, esos puntos ciegos, así como cuando vas manejando, que el vehículo tiene partes donde no ves que viene, pero los otros sí ven que el vehículo viene o que la persona va. Entonces, es esa visión que tú, esos espacios que tú no los estás viendo, pero los demás sí lo ven. Entonces son esos puntos ciegos y por supuesto en el liderazgo pues te afectan en cierto modo porque bueno, pues es una visión que no existe en ti, ¿no? Entonces como que las cosas que no ves pues simplemente no existen para ti. Es muy fácil decir, bueno, sí, tengo puntos ciegos, ¿no? Pero a la final es muy pocas personas que logran ver sus propios puntos ciegos. Todo el mundo los conoce, ¿ok? Todo el mundo habla de ellos, todo el mundo habla de los puntos ciegos de los líderes, de los que, bueno, de los míos, yo me imagino que los niños hablarán hasta de eso, pero de que tú seas consciente de verlo, no es tan sencillo. Lo importante en este tema de los puntos ciegos es que en la posición del líder sus debilidades se expanden, son más fuertes que en otras posiciones porque tiene una afectación directa en el grupo completo, en los resultados de lo que el equipo está tratando de lograr. Y admitir las debilidades, los errores, los puntos ciegos del líder es lo que puede llevarnos a entender cómo afrontar esa situación, esas debilidades, esos puntos ciegos que tenemos, ¿no? Y que ya dijiste muy bien, todos tenemos puntos ciegos, tenemos puntos que no logramos ver. Y por dar un ejemplo de esto, una de las mayores debilidades es la falta de autoconocimiento, no saber dónde están tus fortalezas, no saber dónde están tus debilidades, por no haber tenido una reflexión de lo que ha pasado en tu vida hasta este momento, puede ser un punto ciego enorme. Por ejemplo, si tú miras hacia atrás y ves en las cosas en que te ha ido muy bien, lo más seguro es que fueron tus áreas de fortaleza. Y en aquellas cosas donde no te fue tan bien, seguramente son tus áreas de debilidades. Ahora, no haber reflexionado eso y no haberte dado cuenta en cuando estuviste en tus fortalezas o en tus debilidades puede ser un enorme punto ciego. Sí, ahí es súper importante conocer nuestras habilidades. Bueno, hay un episodio donde hablamos de un modelo que es muy bueno para conocer tus debilidades, tus frustraciones y bueno, lo que sí entras ahí, pero no es lo que se te da, pero no es lo que amas, que es el modelo de Working Genius, que es el episodio 47. Si quieres indagar más, pues ve para allá y lo ves y lo escuchas, de verdad que te lo recomiendo. Pero ahí te ayuda a ver un poco esas fortalezas y es lo que comentas, ¿no? Si estás bien consciente y tienes un autoconocimiento, tú dices, mira, bueno, a mí me fascinan las finanzas. Entonces, como a mí me fascinan las finanzas, cuando toca hacer una evaluación, cuando toca hacer quizás algunas estadísticas, cuando me toca ver los números de la empresa, ahí brillo. Pero imagínate si a mí los números no me gustan, si no es mi pasión, si no es donde es una de mis frustraciones. Y aparte no te das cuenta de ello, por eso es un punto ciego. Exacto. Y te lanzas. Y te lanzas ahí, no, yo lo hago. Y empiezas a hacerlo y pregúntame cuáles pueden ser las consecuencias de que tú no evalúes bien las finanzas de la empresa. Es un desastre. Y por eso es importante saber que ese es uno de tus puntos ciegos para poderlo atender más porque el líder tiene una afectación mayor. Y otro tipo de puntos ciegos que son importantes entender son los sesgos cognitivos, porque si no eres consciente de esto, la toma de decisiones se puede ver afectada significativamente. Por ejemplo, estás analizando una situación y ya tienes un preconcepto, una idea creada de la situación que estás analizando. El sesgo cognitivo de la confirmación va a hacer que toda información que busques en inteligencia artificial, en Google o cualquiera que sea el método que estés utilizando, así sea hablar con compañeros, va a hacer que si el poco entendimiento de este sesgo cognitivo que confirmes lo que ya tenías en tu preconcepto. Y ahí está la clave. Saber estos sesgos cognitivos te ayuda a romper esas barreras y decir, ya va, yo sé que esto es lo que creo, es lo que veo, pero necesito ampliar mi panorama. Bueno, yo voy a dar un ejemplo acá para que lo comprendamos mejor. Es por lo menos esto lo voy a ir a la parte de la mujer y quizás creo que es un sesgo cognitivo ya social, el tema de los hombres machistas, ¿no? Entonces, si tú dices, no, es que todos los hombres son machistas, porque esa es mi creencia, ese es mi sesgo cognitivo hacia los hombres. Bueno, no lo es, ¿no? Ojo, aclaro. Pero si lo tengo allá en mi mente,
todo lo que yo pueda ver en la calle, las acciones entre las parejas, lo que dice la abuelita de la compañerita de clase, lo que me comenta, no sé, la compañera de trabajo, las acciones que yo veo de mis compañeros de trabajo van a ser mis compañeros que hacen acciones machistas. Pero seguramente voy a tener compañeros de trabajo frente a mí que son, no sé, de tratar de llevar la igualdad entre los dos géneros, de que la mujer tenga las mismas oportunidades, y ese compañero ni lo voy a ver, ni voy a ver sus acciones. ¿Por qué? Porque estoy confirmando esa creencia que tengo. Y tenemos un montón de sesgos cognitivos, y eso es lo interesante, porque desconocerlos, no atenderlos, hace que puedas tomar decisiones equivocadas. De hecho, tenemos un episodio para esto, que es el episodio número 33, que consiste en apagar este piloto automático. Ojo, como siempre hemos dicho, nada es bueno ni malo en el hermoso mundo donde vivimos. Los sesgos cognitivos nos ayudan a tomar decisiones rápidas, pero cuando tenemos que tomar decisiones importantes en la posición de liderazgo, tenemos que apagar el piloto automático. Así que si no has escuchado, te recomiendo a que retomes el episodio número 33 donde hablamos un poco de esto. Pero hoy, en particular, vamos a analizar un punto ciego que es el punto ciego de la historia singular, es decir, la historia única que puede estar limitada, que no puede ser completa, y vamos a ver 3 perspectivas para hablar de esto. Bueno, y antes de continuar, tengo que invitarte a que vayas a lideresagilistas.com y bajes la hoja de discusión para que puedas profundizar más en este tema que estamos tratando. Y por supuesto, suscríbete para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Y bueno, la primera perspectiva que traemos de este punto ciego, de esta historia única, a mí me encanta una historia que tú me contaste de una charla que viste de una chica. Me impresionó mucho porque me sentí identificada con esta historia. Sí, estamos hablando de una charla TED que se llama El peligro de una historia única, y es una chica africana, espero poder decir su nombre bien. Su nombre es Chimamanda Adichie y es una escritora y habla sobre el poder de las historias únicas, y de hecho habla sobre la influencia de los estereotipos en las decisiones y las acciones que tomamos muchas personas. Ella de hecho escribe una novela sobre la vida en África, y cuando se la presenta a sus tutores le dicen, oye, no parece una historia africana. Y ella dice, ¿por qué? Es que en tu historia africana las personas tienen auto, van a su trabajo, no parece una historia africana. Y tú dices, sí, porque te imaginas, ¿cómo? Solamente a la gente así, con una vestimenta bien aborígenes, con unos palitos golpeando la tierra y bailando y danzando alrededor de una fogata. De hecho, entender esos estereotipos son muy interesantes. Ella en la charla menciona un evento de que llega con su compañera de cuarto, ¿sabes? De estos cuartos compartidos en la universidad, y le dice, voy a colocar algo de música, y la chica le dice, sí, está bien, coloca tu música. Y su compañera se imaginaba que iba a colocar algo tribal, ¿no? Algo así africano, tribal, de tambores y tal, y la cosa. Y creo que coloca una artista pop, creo que era Mariah Carey, la coloca y ella dice, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de música es esa? Precisamente los estereotipos. Los estereotipos nos llevan a sesgarnos con una historia única, y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los estereotipos te pueden llevar a tomar decisiones totalmente equivocadas. Como acabaste de mencionar, los hombres son machistas, o la otra vez analizamos un caso que para mí, desde mi perspectiva, incluso es peor. Las mujeres no sirven para liderar, cuando yo creo que las mujeres de hecho son mejores líderes que los hombres porque tienen más conexión emocional. Pero a veces está esta percepción de que la alto y bajo emocional de la mujer más bien evita que lidere. Sabes, todos estos estereotipos dañinos, muchos de ellos, pueden causar que nos quedemos con una sola historia. Ahí viene la importancia de poder entender, de abrirnos, de viajar, de conversar con otras culturas, conversar con personas que a veces no son afines a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando salimos a hablar con otros, buscamos hablar con personas que comparten nuestra cultura, nuestro punto de vista, nuestras opiniones, y te quedas con la misma historia. Y ahí voy a sumar un poco a esa historia que traes como líderes, cuando tenemos que resolver algún conflicto, cuando tenemos que enfrentar alguna situación. Tener una sola historia o alinearnos con personas que tengan la misma historia que nosotros no nos va a dar una solución objetiva. O el panorama, no te da el panorama para poder buscar la mejor solución.
Y este ejemplo lo voy a traer, bueno, como el día a día de aquellos que son padres, que nos enfrentamos a conflictos creo que 2 o 3 veces al día. Entonces, cuando pasan estos conflictos en familia, que normalmente son los pequeños, los que tienen hijos allí y entran en sus peleas, siempre pues los padres escuchamos las historias de todos los niños, ¿no? En nuestro caso son 2 o 3, aquellos que tengan que escuchar 4 o 5, wow, los admiro, pero escuchas las diferentes versiones de la historia, de lo que sucede, para poder tomar una decisión más acertada. Sí, tener una perspectiva más clara de qué pasó en realidad, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tienes estos desafíos o cuando te enfrentas a un problema, si escuchas las diferentes perspectivas, seguramente te va a dar mucha más claridad para tomar una decisión más acertada hacia buscar la mejor solución. O poder ayudar al niño en la corrección que debe cambiar y todo lo demás. Entonces, no quedarte con una sola historia. Esa es la primera perspectiva para evitar los puntos ciegos. La segunda perspectiva para aclarar o evitar nuestros puntos ciegos es la necesidad de completar el panorama del líder. Pero en este caso hablamos no de la resolución de conflictos, sino en la visión. Lo que necesitas alcanzar, necesitas ver el cuadro completo. Porque si algo necesitas en la posición de liderazgo es que ese cuadro esté lo más definido posible. Y hay algo clave en esto, necesitas ver más de lo que logras ver por ti mismo. Vamos a entender esto. Hay personas que son mucho más creativas y ven la creatividad, ven los colores, por decirlo de alguna manera. Hay personas que son más objetivas y logran ver la definición y la interconexión entre las cosas. Hay personas que solamente son capaces de ver el árbol y definir el árbol. Hay otros que ven el panorama y ven el bosque, etcétera, etcétera. Hay un montón de personas alrededor para dar esta perspectiva. Voy a aclarar esto con un viaje que hice de montañismo. Fuimos al Monte Roraima en Venezuela, lo cual tiene toda una logística. Son 3 días de camino, una semana y media de viaje, y había todo un proceso para lograrlo. Para lograr el objetivo nos reunimos varias personas. Recuerdo perfectamente que una de las compañeras era dueña de una agencia de viajes y sabía todo el tema de logística del avión, de los buses, del alquiler del transporte, las estadías, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Otra persona se juntó y nos hablaba sobre la alimentación, qué tipo de comida deberíamos llevar para ese tipo de clima que es caluroso, etcétera, etcétera. Otra persona se llegó con nosotros y nos hablaba de cómo manejar la interacción con las personas locales, cómo trabajar con los indígenas que nos iban a llevar hasta allá, cómo ellos veían la perspectiva, dónde nos podíamos quedar, qué cosas podíamos hacer, qué cosas no. Y yo, por ejemplo, que me encantan los números, pues los ayudaba en la parte del control administrativo y financiero del proyecto. El líder necesita de todas estas visiones en conjunto para poder ver el panorama completo. Necesita ver el dinero, cómo hablo, cómo me traslado, la logística, la gente, la comida, etcétera, etcétera. De esto me refiero. El líder tiene que aumentar su perspectiva sumando la visión de muchas más personas. Y ahí es importante también para el líder estar consciente que no lo sabe todo. Es decir, yo me encargo de todo, porque a la final imagínate si este líder que estaba llevándolos a ustedes como grupo de montañistas hacia el Roraima decía, no, yo me sé cómo hacerlo de los viajes. Y no escuchaba a esta compañera pues que tenía una agencia de viajes, era su día a día. Quizás no hubiesen llegado a tiempo, no hubiesen conseguido de repente el vehículo que los llevaba de la mejor manera. A lo mejor si hubiesen llegado, seguramente hubiesen llegado. O el peor precio de los pasajes y todos esos detalles, ¿no? Exacto. Pero cuando abres la oportunidad de escuchar las diferentes visiones para poder llegar y cumplir un objetivo en común, pues el abanico se amplía y hasta podrías tener hasta 2 personas que están viendo o que saben de cómo hacer todo lo de la logística, y entre las 2 podrían sumar hasta 2 perspectivas diferentes que al final te iban a dar más visión para tomar la mejor decisión. Recuerdo cuando estoy en las mentorías de liderazgo y tocamos este punto, siempre le digo a los líderes, oye, si tú eres un tipo de líder que hizo todo solo y subiste a la cumbre, digámoslo así, tú llegaste a la cima por ti solo, tú hiciste todo el trabajo y llegaste tú solito allá arriba, te tengo una noticia. Esa cumbre o esa montaña era muy pequeña para ti. Nunca puedes lograr grandes objetivos por ti mismo, o sea, necesitas sumar a otras personas. Y de eso se trata este punto ciego. Evita hacer todo tú solo, necesitas sumar la visión de otras personas.
Y bueno, la tercera perspectiva para nosotros evitar estos puntos ciegos. Y yo creo que este es uno de los más difíciles de todos. Porque este es conocer nuestros propios puntos ciegos, ¿no? Y yo creo que a nadie le gusta, por más bonito que vengan a decirle a uno de la forma más amable y sonriente, que te digan, mira, ¿sabes qué? Que yo creo que me parece, así como me dijo Valentina, mamá, yo creo que tú te enojas mucho por cosas insignificantes. Casi que yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y es difícil aceptar eso. Normalmente o nos enojamos, o nos ponemos reactivos, o tenemos ese rechazo a escuchar de repente que nos digan, mira, nosotros nos damos cuenta. Y lo peor de todo es que todo el mundo lo sabe. Eso te iba a comentar. Es que el tema de tus puntos ciegos, de tus propios puntos ciegos, tus debilidades, es que las personas ya lo saben. Son ciegos para ti, o sea, es decir, el resto del equipo ya sabe qué sucede. Es más, estoy seguro que bromean de esto mientras se toman el cafecito de la tarde o de la mañana. No, es que tú ya sabes cómo es Vladimir, ¿no? Ni le digamos esto porque va a reaccionar de esta manera. Tus propios puntos ciegos, tu equipo los conoce. Y cuando tú le preguntas a las personas, oye, dime cuáles son mis puntos ciegos, que puede ser una pregunta difícil, porque sentimos que la respuesta es un ataque, cuando en realidad no lo es. El equipo no te está dando información nueva, no es que ellos descubrieron algo que nadie sabía, solamente están sintiéndose aliviados porque ahora tú sabes lo que ellos ya sabían. Sí, bueno, y abriste esa puerta, y la invitación es abrir esa puerta a que las personas pues tengan, por supuesto, para que esa puerta se abra tiene que haber un ambiente de confianza, un ambiente seguro, donde la persona se sienta suficientemente conectada y segura de poder pues hablar con confianza y decirte, y si no te van a caer a un montón de halagos y te, no, qué punto ciego, tú no tienes ningún punto ciego. Sí, respuestas políticas, ¿no? Que no funcionan. Exacto, y realmente pues la idea no es que te la hagan, sino que realmente pues sean honestos, y eso te da la oportunidad pues de ser consciente primero para poder ir atacándolos. Como dijimos, pues esos puntos ciegos te ayudan a cuando los admites y dices, aquí los tengo, pues enfrentar de una manera mejor pues los diferentes desafíos que tengas. Aquí lo interesante es que cuando le preguntamos a un miembro del equipo o a alguien de la familia, oye, dime sobre mis puntos ciegos, hay que tener cuidado a quién le preguntamos, ¿no? No podemos preguntarle a alguien que sea en cierta forma incompetente, vamos a ser bien claros. Porque entonces vas a recibir lo que acabaste de mencionar, o incluso cosas que ni siquiera vienen sobre la mesa, porque la persona no tiene la inteligencia relacional suficiente o el hambre suficiente por los objetivos, y no te va a dar respuestas acordes, o te va a inventar cualquier cosa. Yo creo que saber preguntarle y a quién preguntarle es importante. A alguien confiable, a alguien competente, a alguien con quien hayas construido una buena relación. Eso también es importante porque vamos a sentir, como lo mencionamos, que es un ataque hacia nosotros, aunque no lo es, porque todo el mundo sabe tus puntos ciegos. Realizando un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy sobre el punto ciego de la visión singular o de la única visión, hablamos de 3 perspectivas para evitar estos puntos ciegos. El primero era evita el peligro de una sola historia, ya sea tu propia historia o la historia de un solo miembro del equipo, lo cual es muy útil para la resolución de conflictos. También hablamos de la visión, la necesidad de ampliar el panorama y sumar la perspectiva de otras personas en la visión, ver el cuadro completo, trayendo a otras personas que sumen a ese cuadro. Y por último, trabaja tus propios puntos ciegos preguntándole a tu equipo qué puntos ciegos tengo, aunque suene a un ataque y vas a sentirlo como un ataque, pero adivina, todos los demás ya saben cuáles son tus puntos ciegos. Y allí, por supuesto, siempre recuerda que todo esto va trabajado sobre un liderazgo que ya has cultivado, donde tus relaciones las has cultivado con tus miembros del equipo, donde tienes un ambiente saludable, donde tienes un ambiente de crecimiento, donde ellos pueden abrirse y hablar pues de una manera sincera, y por supuesto que tengas un autoconocimiento para que tengas la apertura a escuchar a tus compañeros o a tus colaboradores. Pero antes de cerrar, y para evitar que quien nos esté escuchando se vaya con una visión negativa de los puntos ciegos, no todo es color de rosa y no todo es malo tampoco. A ver, los puntos ciegos también pueden ser muy útiles en algunas situaciones. Por ejemplo, si tú estás pensando en tener hijos, o si ya tuviste hijos, cuando iniciaste este trayecto,
pensabas, yo quiero al bebé tan hermoso cuando gatea y se sonríe y va creciendo y el amor puro, estoy seguro que en ese momento estás lleno de puntos ciegos. Porque no sabías en qué te metías. Mentira. Nunca pensaste en cambiar pañales, en no dormir, en trabajar cientos de conflictos al día, etcétera, etcétera. Y está bien. Y qué bueno que existían esos puntos ciegos, porque si no, no hubieses tomado el paso con facilidad a crear una familia. Ahí también, igual cuando puntos ciegos que te dejan ir más allá, quizás el no tener todo el conocimiento sobre algo, cómo empezar un negocio, pues te llena de emoción y te lanzas a esa aventura de emprender, a esa aventura de tener una nueva empresa. Y bueno, ya cuando estás allí dices, no sabía que eran tantas cosas, pero eso también te da el espacio para aventurarte, también a conocer cosas nuevas, así que no son malos los puntos ciegos. Sí es importante que seas consciente que los tienes, pero no son malos en todas las ocasiones. A mí me da mucha risa cuando veo a nuevos emprendedores o a líderes novatos que dicen, no, yo quiero llegar a esa posición porque voy a estar más cómodo y más tranquilo, ¿sabes? Voy a ser mi propio jefe, voy a controlar mi horario, y a lo mejor haces un emprendimiento o asumes un cargo de liderazgo mayor, y me da mucha risa porque todos los puntos ciegos que hay, mientras más escalas, los problemas son más grandes. Mientras más escalas, el nivel de responsabilidad es mayor. Si te vuelves emprendedor, ahora eres líder de tu vida y de tu negocio. Pero te digo, no te dé miedo que nosotros ya pasamos eso. Por eso es que le da risa, porque nosotros estuvimos allí y que sí que nos vimos, wow, nos impresionamos cuando todo lo que teníamos que hacer, pero no tengas miedo a lanzarte a la aventura. Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo. Y no olvides visitar líderesagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas. Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.